Cuando era pequeño, mi madre solía llevarme a la iglesia todos los domingos. Sin embargo, hay una razón por la que dejé de ir y nunca me atreví a contárselo a mi madre. Mi nombre es Paco. Vivo en una zona bastante humilde de la Ciudad de México, Distrito Federal. Cuando tenía 8 años, mi madre me llevaba todos los domingos a la iglesia sin falta. Yo me relacionaba con las personas, con los otros niños y sobre todo me relacionaba con el padre Antonio. Él era un hombre muy bueno. Aquel hombre era visto como el abuelo de todos los jóvenes, pues trataba a todos con tanto cariño que parecieran miembros de su propia familia. Una noche, mientras estaba en casa junto con mi mamá, ella recibió una llamada telefónica por parte de la empresa en la que mi padre trabajaba. Mi papá, en aquel entonces, trabajaba con maquinaria pesada en una industria y nos informaron que tuvo un accidente con un montacargas y que se encontraba muy grave. Mi madre agarró las llaves del carro, pero en lugar de llevarme con ella, me dejó en la iglesia con el padre Antonio. Tocó las puertas de la vieja iglesia y el padre abrió exaltado por tanto escándalo. Mi madre le explicó rápidamente lo que sucedía y el padre Antonio accedió a cuidarme mientras mi madre socorría a mi padre en la fábrica. Sé que les conté que todos queríamos al padre Antonio, pero en ese momento me di cuenta de algo. Nunca había estado a solas con aquel hombre. Cuando mi madre se fue, entré a la iglesia y el padre aseguró las puertas para que nadie las abriera desde afuera. Me dijo que me sentara en donde sea, que mi madre no tardaría. Esperaba un trato servicial y amoroso por parte del padre. Sin embargo, no fue así. Me hablaba como si fuera una molestia, y no disimulaba sus gestos de enojo y desagrado cuando le pedía cosas como ir al baño, tomar agua o incluso algo de comer. Recuerdo haberme sentido muy incómodo. Por alguna razón no quería estar cerca del padre Antonio. Después de ir al baño, decidí recostarme en una de las bancas de la iglesia. Acostado no podía ser visto por el padre, así que decidí quedarme ahí hasta que mi madre regresara y tomar una siesta mientras tanto. Unas risas bastante extrañas me despertaron al poco tiempo. Me di cuenta de que había risas de distintas personas, hombres y mujeres, viniendo desde adentro del confesionario. Para quienes no están familiarizados con este término, el confesionario es un pequeño espacio cerrado, dividido por una pared delgada y usualmente de madera. El objetivo es que las personas sentadas del lado izquierdo del confesionario puedan confesar sus pecados al Padre sin que éste pueda ver sus rostros. De esta manera, la confesión asegura un anonimato total. Bueno, pues las risas que escuché venían de aquel lugar. No eran risas de felicidad, eran risas burlonas. Parecía haber varias mujeres y hombres dentro del confesionario. Podría decir que más de 10. Cosa totalmente imposible debido a que por el tamaño únicamente caben 2 personas. Las risas se escuchaban aún más fuerte. Intenté moverme, pero cuando me puse de pie por accidente, hice que se cayera la madera que se recorre cuando las personas se hincan a rezar durante las misas. El sonido fue muy fuerte. En cuanto el golpe de la madera se hizo notar, las risas se detuvieron en seco. Algo en mi interior se activó. Fue como si una sensación de peligro inminente se hiciera presente. Me escondí entre las bancas de la iglesia, aún pudiendo observar desde un hueco que había entre ellas. De la caja del confesionario, vi salir al padre Antonio con sus ropas desorganizadas. Estaba enfadado. Es como si fuera otra persona. El hombre comenzó a voltear hacia todos lados buscando al culpable de aquel ruido. No sé si me lo van a creer. En realidad, no sé si yo mismo lo creo o si lo que voy a decirles
fue real o un producto de mi imaginación, pero podría jurar que los ojos del padre Antonio eran totalmente negros. El padre Antonio, enfadado, se fue a la parte de atrás de la iglesia, supongo que para buscarme. Yo aproveché, me armé de valor y fui a abrir las cortinas del confesionario para ver lo que sucedía detrás. No había nada, no había nadie. Las risas que escuché, estoy seguro que venían de ese lugar. Observé sorprendido aquellos bancos vacíos y un sonido me sacudió la cabeza sin avisar. Alguien tocó la puerta de la iglesia. El padre Antonio rápidamente regresó desde la parte de atrás para abrir la puerta. Era mi madre. Ella, agitada, pero con una cara de alivio, le dio las gracias por las molestias al padre Antonio y me llevó con ella. Me subí tan rápido al automóvil que ni siquiera me despedí de él, pero mientras arrancábamos por la ventana, observé al padre Antonio, siguiendo con la vista nuestro coche sin expresión alguna. Nos seguía con aquella mirada enfadada, nos seguía con aquellos ojos totalmente negros. Vi algo en la iglesia que me hizo perder la fe y retirarme como monaguillo. Vivo en la ciudad de Monterrey. Mi nombre es Sebastián. Cuando era joven, entre los 18 y 19 años, no sabía qué hacer con mi vida. Me sentía perdido. Nada me llamaba la atención y además había perdido la fe después de la muerte de mis padres en un accidente automovilístico. El padre de la iglesia de nuestra comunidad me convenció para inscribirme como monaguillo y aprender y predicar la palabra de Dios. Como yo no tenía prácticamente nada que hacer con mi vida, acepté. Los primeros meses fueron bastante placenteros. Me rodeé de personas que genuinamente me querían y comenzaba a sentirme parte de una comunidad después de años de pasar mis días totalmente solo. Una noche, escuché a unas señoras que visitaban recurrentemente la iglesia decir que sentían una mala vibra en aquel lugar. Las señoras comentaban entre sí que no se sentían cómodas en la iglesia y que estaban pensando en dejar de asistir recurrentemente. Me acerqué para cuestionarlas y les dije que en la casa del Señor nada podía afectar a las personas con fe. Ellas negaron con la cabeza e insistieron en que el templo tenía algo raro. Dijeron que en el templo había algo malo, algo oscuro. Alegaron que no estaban cómodas y me pidieron por favor que no insistiera más. Las personas tienen libre albedrío por alguna razón, y es por ello que me limité a desearles lo mejor para su vida y tristemente guiarlas hacia la salida de la iglesia. Esa noche me tocó hacer una especie de guardia que nos turnábamos en la iglesia entre el padre y los otros monaguillos. La idea era cuidar del templo por la madrugada y también estar al pendiente en caso de que alguna persona con una emergencia personal acudiera a la iglesia buscando consuelo, confesarse o simplemente compañía. Me encontraba limpiando el pasillo que se encontraba en el costado de la iglesia, junto al salón de música y en donde se impartían las clases de catecismo. Estaba todo muy tranquilo y ya eran más o menos las 2 de la mañana. Pasaron unos minutos y entonces fue cuando lo escuché por primera vez. Era un hombre. Estaba llorando en la sala de misas y oraciones. Me pareció extraño porque la puerta de entrada es muy ruidosa, de manera que era prácticamente imposible que yo no me percatara si alguien entraba. Decidí dejarlo solo para que se desahogase un momento. Mientras yo terminaba de trapear el pasillo, dejé a aquel hombre llorar y liberar sus penas. Pasaron unos pocos minutos, pero el llanto de aquel hombre se hacía cada vez más fuerte. El hombre lloraba con un pesar increíble. Algo terrible tuvo que haberle pasado, pensé.
Me dirigí al salón principal para hablar con él. Yo tengo problemas de vista y en ese momento no llevaba puestos mis lentes, ya que al trapear se me caían, pero me acerqué lo suficiente para notar una silueta hincada. Estaba hincado frente a la estatua gigante de Cristo. Aquel hombre lloraba de rodillas, dándome la espalda. Me acerqué un poco más y pude notar algo que me llamó mucho la atención. A pesar de encontrarse de rodillas, el sujeto era increíblemente alto. Yo mido 1,75. No soy un hombre muy alto, pero aquel hombre hincado parecía medir casi lo mismo que yo de pie. Me detuve en seco cuando noté ese detalle y busqué mis gafas entre mis bolsillos. Cuando me puse las gafas, observé a aquel hombre de rodillas. Era enorme. Pude notar que sus ropas eran totalmente negras. Parecían una especie de sábana alrededor de su cuerpo. Llevaba un cabello largo y sucio que brillaba debido al sebo producido por la falta de higiene personal. Me acerqué un poco más y entonces su hedor me golpeó. Nunca había olido algo así. Era simplemente insoportable. No podía creer que un ser humano pudiera emitir un olor tan fuerte y desagradable. Su llanto se hacía cada vez más fuerte, por lo que por fin decidí hablarle. Disculpe, caballero, ¿se encuentra todo bien? Si necesita charlar con alguien, siéntase con toda confianza para hacerlo. Estoy para ayudarle. El llanto de aquel hombre se detuvo. Lentamente, y aún agarrándose la cara, aquel hombre se puso poco a poco de pie y un escalofrío me recorrió toda la espalda cuando pude notar lo alto que era. Simplemente era algo inhumano. No fue como ver a alguien muy alto. Esta cosa era terriblemente alta y flaca. De hecho, parecía desnutrido. Desde su cabeza hasta sus pies, fui bajando la mirada por su torso, observando los detalles de su cuerpo. Pero lo más aterrador de todo es que sus piernas se encontraban dobladas hacia atrás. Era como ver las piernas de un antílope dándome la espalda. Sus piernas y rodillas se encontraban torcidas hacia atrás de una forma inhumana e imposible. Cuando noté aquel detalle, me eché a correr para salir de la iglesia lo más rápido posible. Me di la vuelta una vez que estuve en la puerta y observé cómo esa cosa me perseguía con un trote errático. Trotaba de espaldas en movimientos espasmódicos horribles sin dejar de ver a la estatua gigante de Jesucristo. Subí a mi automóvil y nunca más regresé a aquella iglesia. No recibí llamadas por parte del padre o de mis otros compañeros. Simplemente jamás volví a tener contacto con aquellas personas y actualmente vivo en otra ciudad felizmente juntado con la mujer de mis sueños. Pero jamás olvidaré aquel día. No olvidaré jamás aquella sensación. Esto es algo que solamente le conté a mi novia, quien dice creerme, pero sé que aún tiene dudas sobre la veracidad de mi historia. Comparto esta historia con la comunidad de Mi Relato Tu Pesadilla, porque siento que debo contar esto de alguna manera. Espero que ustedes puedan creer en mi historia. Hola comunidad, soy Marisol y quiero contarles lo que me pasó en la iglesia cuando tenía apenas 13 años. Estaba haciendo mi primera comunión, es decir, acudiendo a clases en donde te enseñan la palabra de Dios, entre otras cosas. Hice una amistad increíble con el señor que vendía mazapanes y dulces entre misas. Su nombre era Ernesto, y obviamente lo apodé como Don Neto. Don Neto era siempre muy amable con todas las personas, pero conmigo siempre fue muy distinto.
En la época en la que hice el catecismo, yo tenía muchos problemas en casa con mis padres. Ellos se divorciaron en ese entonces y yo siempre llegaba triste a mis clases de catecismo, o incluso a veces me ponía a llorar al escuchar ciertas metáforas que nos enseñaban allí mismo. Don Neto, creo yo que por lástima, siempre me regalaba un mazapán. Él siempre me decía: ándele solecito, aliviánese, no esté triste, que está usted re joven y le queda una vida por delante. Él me decía solicito, ya que me llamo Marisol. Él siempre se acercaba a platicar conmigo y me contaba las historias de cuando era joven. A pesar de que la verdad el señor era muy feo, él decía que en sus tiempos era un galán y que todas las muchachas se morían por él. Ambos sabíamos que eso no era cierto, y era parte de lo divertido de sus historias, que ni él mismo se las creía, y nos reíamos juntos de sus ocurrencias. Don Neto alegraba mis días en aquellos años. La verdad, hice una amistad muy profunda con aquel viejito y llegué incluso a quererlo muchísimo. Un día, como cualquier otro, me encontraba afuera de la iglesia sentada en la banquita que está a un lado de la entrada principal. Yo estaba comiendo sola y a lo lejos vi a don Neto caminar hacia mí. Él se acercó muy lento y cuando pasó a mi lado me dijo: hoy no tengo mazapán para usted, solecito, pero no esté triste. Ya verá que la vida tiene cosas bien bonitas preparadas para usted. Cuídese mucho. El señor me pasó por un lado y antes de seguir caminando pude ver cómo me guiñó el ojo para después perderse entre los árboles y el vasto patio de la iglesia. Yo tenía unos ahorritos guardados y de una manera u otra yo sabía que don Neto era una persona que batallaba, que era de bajos recursos. Yo tenía 100 pesos en la bolsa y como ya había comido, decidí que se los daría para que se comprara algo de comer. Después de todo, era él quien siempre me regalaba dulces. Esta vez era mi turno. Lo busqué por todos lados, pero no lo encontré. Cansada, y a la hora de la salida me acerqué con el padre de la iglesia para decirle: padre, ¿no ha visto a don Neto? Hace rato andaba por aquí, pero se me perdió. Es que quiero darle algo. El padre, muy serio, se me quedó viendo y me respondió: ¿a don Neto dices? Creo que te estás confundiendo, hija. No, de veras, padre. Aquí andaba hace rato. Es que quiero darle un dinero que le debo. ¿De veras no lo ha visto? Hija, te estás confundiendo. Creo que no te lo han dicho y lo siento mucho. Pero don Neto falleció en la mañana en su casa. En la tarde será la misa en su honor. Eres bienvenida. No pude contener las lágrimas. El padre nunca mentía. No pude contener las lágrimas. El padre nunca mentía. Un remolino de emociones llenó la boca de mi estómago. No sentí miedo, solamente me encontraba muy confundida y sobre todo muy triste. Salí corriendo de la iglesia y en esa misma tarde me presenté en la misma para la misa de don Neto. Era cierto. Don Neto había sido encontrado en su casa sin vida. Al parecer había muerto mientras estaba dormido. Le dije a mi hermano mayor que me acompañara, que no quería estar sola. Aquella tarde me despedí de don Neto y le di las gracias por todas las veces que me levantó el ánimo. Le puse el billetito de 100 pesos en una bolsa del saco que llevaba puesto y me despedí de él para siempre. Estoy segura de lo que vi. Y a pesar de que nunca me han creído esta historia, yo sé que don Neto se despidió de mí aquel día con ese guiño y esa sonrisa que tanto lo caracterizaba. Siempre me acordaré de don Neto y guardaré su recuerdo con mucho cariño durante toda la vida. Gracias por llegar hasta aquí. Si tienes una historia que contar, no dudes en enviármela al correo que aparece en la pantalla y en la descripción.
Si te gusta este video, dale like y comenta cuál fue tu historia favorita. Y recuerda, suscríbete para quedarte en el lado oscuro de YouTube.